Este episodio es presentado por Rivi, la primera plataforma de streaming donde puedes disfrutar de las mejores películas, series, teleseries y documentales latinos gratis y sin necesidad de registrarse. Entren a rivi.com, riivi.com y atrévanse a descubrir Latinoamérica. Acomódate, porque comienza Tu Mejor Compañía. Impacto en el Rostro Podcast. Es una invitación para conversar con nuestros artistas, analizar la actualidad, hablar sobre el teatro y recordar las teleseries, esas que aún están en tu corazón. ¿Disfrutaste con los paisajes de Rapa Nui o aprendiste el romané? ¿Te reíste con la martuca o lloraste con la muerte del peyuco? Si es así, entonces estás en el lugar indicado. Te invitamos a acompañar a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro, Tu Mejor Compañía. Emilio Edward se toma este episodio de Impacto en el Rostro. El actor que fue parte del fenómeno diurno Verdades Ocultas hizo su debut en el género con Vivir con 10, la primera teleserie de Chilevisión. Ahí interpretó a Manuel Levín, un joven escolar enamorado del rol de Ignacia Alaman. Sí, bueno, remontando al 2007, Vivir con 10. Yo estaba en la escuela todavía y la Ignacia también iba en la Católica. Los dos, o sea, ella era un poquito más grande. De hecho, íbamos al mismo colegio y de ahí nos conocíamos. Y después nos encontramos en la escuela de teatro ahí en Oriente, en la Católica, y ella estaba trabajando en Chilevisión, ¿no es cierto?, se estaba abriendo esta área dramática, y como a la altura del capítulo 34, llegan a la escuela un productor, así como, Emilio, estamos buscando a Emilio, y yo, sí, soy Emilio, oye, ¿nos puedes acompañar? Y la cuestión, ¿sabes qué? Hay un personaje, una teleserie, de tinca, qué sé yo, fue como, estoy en clase, como no puedo ir a, como, dale, entonces ven mañana, qué sé yo. Y así resultó el primer encuentro, pues voy ahí a Ezequiel Fernández, donde están los estudios, y estaban grabando, y Ricardo estaba en el switch, estaba switchando, y yo llego abajo sin cachar nada, 2007, claro, yo tenía 22 años, como había visto el tema de la televisión, la verdad, con bastante admiración, yo personalmente a los actores, así tipo Alfredo Castro, Pancho Melo, José Sosa, Amparo Noguera, actorazos chilenos que estaban en televisión haciendo trabajos súper entrañables, ¿cachai? En la era de oro de Sabatini, en grandes teleseries, Circo Las Montini, qué sé yo, tengo esa memoria. Y la verdad yo los miraba con mucha admiración y con ganas en algún lugar de mi psiquis de participar en la televisión, sí. La verdad yo creo que sí lo anhelé. Y llega esa oportunidad, me dicen, sube a Ricardo hasta arriba. Yo, ya, como que no tenía idea lo que era un switch, no tenía idea de nada. Y como que toc toc, le toco la puerta y sale Ricardo Vicuña, me mira arriba abajo y me dice, no, estáis pintado para la cuestión, estáis pintado para el rol. Y yo como, ese fue mi casting, ese fue mi entrada, yo como, ok, dale. Bajé, me pasaron unos guiones y me dijeron, ya, ándate a hablar con el productor. Hoy, y fue mi primera negociación, que fue súper rudo, sin cachar nada, pero todo bien, pues salió bien todo, negocié la cosa, me fui con los guiones, mis primeros guiones bajo el brazo, a estudiar mis primeras escenas de mi primera teleserie, de lo que sería, ¿no es cierto?, este camino de actor en televisión. La verdad que en las escuelas de teatro sí hay como yo creo que una especie de prejuicio con la televisión, de ser un espacio quizá más superficial, más comercial, menos quizás como artístico, cultural, profundo, pero creo que proviene también desde una ignorancia, porque después cuando uno sale de la escuela, te vuelves profesional, qué sé yo, como que finalmente tanto un espacio de trabajo en la televisión como en el teatro son igualmente válidos y valiosos a mi forma de ver las cosas. Y yo creo que muchos de los que quizás alguna vez opinaron que esta cuestión no, la tele no, y solo el teatro, por así decirlo, o algo así, han terminado trabajando igual en la televisión cuando lo han llamado. Entonces como que finalmente las cosas van cayendo por su propio peso y uno se va dando cuenta con los años que son gente profesional los
que están ahí en la televisión, los camarógrafos, la gente de producción, la gente de edición, la gente de guión. Es un equipo de profesionales que está sosteniendo un proyecto lo mejor que puede, así como se hace en el teatro, en el cine, en publicidad. Así que ese prejuicio, la verdad, que queda en el pasado y más bien me siento tan, no sé, me dio tanta nostalgia el momento que me mencionas vivir con 10, tanta experiencia, tanto aprendizaje finalmente. La tele es una escuela muy buena, te hace ser un actor así rápido, tener que reaccionar rápido, aprender rápido. Eh, es genial. Yo le tengo mucho cariño al trabajo en televisión. Emilio, ¿y qué pasó con tus estudios en ese momento cuando decidiste aceptar esta propuesta de Chilevisión? ¿Tuviste que congelar? El último periodo lo anduve combinando, porque igual yo ya desde segundo año de universidad, sabéis que me decidí, era tan intensa la carrera, era tan intensa también físicamente, emocionalmente, todo el trabajo de movimiento, voz, actuación, dramaturgia, qué sé yo, historia, que los ramos, otros electivos, optativos, como que yo terminaba rendido y me quedaba dormido, ¿cachai? Me quedaba dormido, me estaba perdiendo mis ramos, pues entonces ahí lo hablé con mi vieja, que era mi mamá, la que me pagaba la carrera, y le propuse, y se tomó unas cuentas, qué sé yo, mi hermana estaba con crédito, yo hice todas unas cuentas, le dije, ¿sabes qué? Mira, esto es lo que sale en la carrera, si es que me quedo un año más para terminar como los ramos y hacer como una especie de diplomado en estética y ahí aprender por ejemplo, fotografía, cursos de estética, oratoria, un montón de cosas que la Universidad Católica ofrecía que eran súper buenas y nutritivas como para mi carrera como actor. Y me la compró mi vieja, pues, me la compró que estuviera un quinto año, y en ese quinto año aparece Vivir con 10, entonces pude igual convalidar ambas cosas. ¿Y fue muy complejo? La verdad sí, pues, porque igual estaba estudiando. Entonces, cuando uno entra a trabajar, uno ya automáticamente eres un profesional y eres exigido como profesional, no eres como un niño, ¿no es cierto?, que tiene ciertas como condiciones especiales en los trabajos, que obviamente si un niño no quiere trabajar, como que se para la producción, que tiene nada que hacer. Uno como estudiante profesional, tenés que bancar nomás, pues, y echarle para adelante, aunque tú eres sueño, que tú eres muestra otro día, que tienes que hacer un ensayo como mala cueva, ¿cachai? Entonces yo creo que eso sí fue un poco rudo, pero a esa altura uno lo da todo, así que como que en verdad fui con todo, estaba súper embalado y entusiasmado con trabajar en la tele, en un proyecto como actor, era, era súper entretenido, la verdad, éramos hartos actores jóvenes, un elenco, como digo, joven en una producción y una área dramática joven, era todo súper incipiente, entonces con mucho entusiasmo, entonces siento que esa energía me ayudó mucho para sostener igual ambas cosas. Partiendo por la Ignacia, porque finalmente ella dice, ¿sabes que llamen al Emilio? Dice, ¿cachai? Porque me iba a tocar interactuar con ella, entonces por ahí parte la generosidad. Luego se me viene a la mente la Malucha Pinto, como una especie de mamushka ahí del elenco, ¿cachai? Que era la mamá, ¿no es cierto?, de los 10, y como sus pollos, entonces siempre muy generosa también en su trato, en su cuidado, muy artista, muy como generosa con el conocimiento como de actriz. ¿Sabes que también tengo un súper buen recuerdo de la María José Prieto? Muy cariñosa y, y a pesar que, bueno, cada uno, no sé, pues tiene su vida, siento que con nosotros, como los pájaros nuevos en ese momento, igual ayudándonos, dándonos pistas, como siendo generoso en el sentido de, chuta, si uno, no sé, pues no sabía algo, se equivocaba en algo, igual uno, sabes que yo considero que igual siempre fui estudioso y como que Mateo, pero no daba jugo, ¿cachai? Pero igual uno hay códigos que no cacha, ¿cachai? Como que de repente tapáis el eje, tapáis a la otra persona, te salís de cuadro, como que no entendís las indicaciones, y ahí están tus compañeros con más experiencia, generosamente, como compartiendo eso. Así que por ahí podría mencionar a la Malucha, a la Ignacia, a la María José, principalmente. Yo creo que ellos fueron cariñosos y buena onda. Siempre está ese miedo porque son contratos como, digamos, la mayoría de los contratos, algunos claramente, en algún momento después en TVN hubo un momento en donde estuve unos años contratado, como, entre comillas, no sé, estable, planta, qué sé yo. Pero acá obviamente que se acaba el proyecto y empieza ahí la guatita a petarse y decir como,
chuta, ¿qué va a pasar? Y uno recién a esa altura empezar a relacionarse con la incertidumbre laboral, que ha sido todo un aprendizaje y un tema de años. ¿Cachai? Ahora, no sé, va a cumplir 38 en julio, ahí tenía, imagínate, 21, 22, son todos estos años que yo he ido aprendiendo a sostener me entre proyectos y después empezar también a desarrollar otras facetas que no solamente ya se convierte en un sostener entre proyectos, sino como en desarrollar otras vetas, otras aristas que me permiten trabajar, que me permiten, ¿no es cierto?, solventar mis gastos, pero claramente que cuando se acercaba el final de esa teleserie fue esa primera sensación de como, ¡oh! Se acaba el contrato, ¿cachai? Se acaba el contrato, se acaba la pega. Y penca, como en el fondo genera ansiedad, genera como no saber qué hacer, cómo uno llama al pintor, como que, o no, entonces por lo general yo muchos años como que me mantuve así como, ok, se acaba y vamos, confiando que vendrá, ¿cachai? Dios proveerá. Pero vino la otra oferta porque también, bueno, hubieron méritos del elenco en general y a muchos se les recontrató y vino el segundo proyecto que era una locura, así como un híbrido, una teleserie chorísima en este colegio pelado Bobadilla, en donde finalmente como que siempre las ficciones son un paralelo a tu realidad y se convierte en una vida paralela, pues si son 8, 9 meses, 7, 8, 9 meses que estáis viviendo un rol, pues, y estáis metido en el colegio con tus compañeros de colegio vestidos como... Entonces, es loquísimo, y ahí uno empieza a comprender qué es lo que realmente grabar una teleserie, que es entrar en este mundo, en esta vorágine también, porque es vertiginoso, es un ritmo intenso, y, y fue súper bueno, pues fue súper bueno porque esa continuidad te permite como seguir desarrollándote y agarrar el vuelo de lo que venías entendiendo y aprendiendo y poder profundizar y empezar a profesionalizarse. Así que, no, genial, genial haber seguido ahí, estuvo muy bueno. Emilio llegó al canal estatal con Martín Rivas en el año 2010. En la adaptación de la obra original de Alberto Blesgana, interpretó al alemán Hans Schulz. Emilio, antes de esta teleserie, ¿habías leído a Martín Rivas de Blesgana? Sí, en el colegio que había leído, ¿cachá? Me acordaba, ponte tú, de cuando nos pasaron en la historia la sociedad de la igualdad, y que fueron como unas partes que, imagínate, que se va a recordarla fue porque me marcó de alguna manera, lo encontré como literariamente interesante, como que lo encontraba como una especie de, no sé, pues como en el fondo como un western, casi de como western de la historia de Chile, era súper entrete, y después encontrarme con una teleserie en donde tenía que interpretar a estos personajes, que finalmente tú decís, ¿quiénes eran estos de la sociedad de la igualdad? Aparte de los grandes, ¿no es cierto?, figuras históricas. Y estaba este ser que en el fondo en el libro se enuncia al final que hay unos inmigrantes que llegan y de ahí se saca la idea de Hans Schulz, que es un personaje que la verdad le tengo un cariño y le tengo como hoy, como que lo quiero mucho. Yo en ese momento vivía en la primera casa, como a los 24 años, 24, 25 años que me fui de mi casa, igual ya vivíamos prácticamente solo con mi hermana, mi vieja se había ido, quedamos solos, yo me fui a vivir a una casa con otros amigos y había una pareja de un chileno con una austríaca. Y ella hablaba todo así, ella tenía el acento, y cuando voy al casting que me tocó con el Eyal, y dije, bueno, el Eyal, el alemán, está complicado. Y dimos los dos el casting, yo así, de ahí, más chico, flaco, la cuestión, y el Eyal así, súper alemán, súper Hans Schulz. Dije, bueno, ya, que sea lo que tenga que ser, está todo bien. Y yo agarro el acento de la Sara, ¿cachai? Y agarro, ay, ¿qué hago en este loco? ¿Qué armo, cachai? Ya, y hablé solamente, lo único que hice fue como modificar los acentos y cambié el acento, como este acento como más como errático, y funcionó re bien, y damos el casting, y finalmente quedo yo, y decía, pero no, yo no lo podía entender cómo había quedado yo en vez de Eyal, si Eyal Meyer, ¿cachai? Eyal Meyer, como, no es alemán, pero en el fondo era él, ¿cachai? Así que fue como, bueno, bacán, buena suerte, muy buena onda siempre, Eyal tenemos muy buena relación, y es una teleserie de un personaje que fue creciendo, 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 porque fue agarrando vuelo, entrando en el triángulo principal ahí con la Bacha y Diego,
con su historia propia, con la Carola, y esto con la Pepi, que era increíble. Todo ese rollo con la Pepi era muy chistoso. Lo pasamos muy bien, ¿no? ¿Sabes que esa teleserie además fue muy interesante porque al ser de época, no solo vestirse de época, sino que también antes de la teleserie nos hicieron clases de equitación. A mí me tocó también manejar carruaje, entonces tuve que aprender a manejar, ¿no es cierto?, carruajes, carretas. Y súper bonito, súper entretenido, íbamos al campo a la media luna, enseñábamos los caballos. Y después llegar a la pega es como ponerse, ¿no es cierto?, tu alforja, vestirse así de época, era muy, muy entretenido, muy bonito, muy bonito. Imagínate, igual era rudo en verano, sí era un calor. Y estábamos ahí grabando a pleno sol en el fondo, como en la plaza central del pueblo, era fuertísimo el sol, recuerdo, y el calor. Y yo vendía fruta, pues, además ahí, las manzanas y las cuestiones, entonces era, no sé, un caos eso, el calor. Muy fuerte el calor, pero muy entrete, porque ahí tener los caballos, todas las fachadas continuas de las arquitecturas de la época. Me parece, ¿sabes qué? Emocionante y como un punto muy bonito en mi carrera como actor haber participado de esa producción. Era muy hermoso todo el trabajo que se hizo ahí en arte, utilería. Emilio, ¿y qué era lo mejor que tenía Hans? ¿Por qué te gusta o por qué recuerdas con tanto cariño este trabajo, este Mm. personaje? Por lo que te digo, por un lado, porque fue un personaje muy pequeño que fue creciendo y eso hablaba de que había un enganche tanto con el público como con la historia, y creo que era muy noble. Era de una nobleza y de una ingenuidad, y en el fondo me encanta porque siento que lo que lo movía era el amor por esta Lidia, ¿cierto? Lidia, y escapar de la otra señora. Entonces creo que es un personaje entrañable en cuanto a sus valores, a sus valores. Entonces tú, cuando como actor te relacionas con lo que tu personaje es muy exquisito, pues poder estar encarnando valores tan humanos, tan como íntegros, y después envalentonado con la social igualdad, y venían todas esas escenas de acción, galopando todos juntos, el Pablo, Diego, todos los que nos tocaba. Entonces, tengo demasiados buenos recuerdos de una especie de thriller, acción, comedia romántica, muy, muy, muy bonito, muy buenos recuerdos. En Témpano fue Damián Truman, la obsesión de la asesina en serie interpretada por Alejandra Fosalva. Pero esto fue otra cosa, pues imagínate recorrer todos los fiordos y meterse ahí entre los canales, una semana. Primero, creo que si no me acuerdo bien, ponte tú, creo que haber sido como, no sé si diciembre, enero, y después otra en marzo. Y la verdad que en ese momento, marzo ya era invierno, marzo era nieve. Entonces y diciembre era muy verano, muy distinta a ambas, obviamente con los hielos y las nieves y los glaciares siempre, pero la experiencia de poder conocer y viajar a través de los fiordos y de toda esa geografía fue hermoso. Y también un poco heavy la experiencia de estar una semana arriba, como estos ferries, transbordadores, barcos, qué sé yo. Es loco igual, pues, ¿cachai? Estar ahí como que te topáis cada 5 minutos en el pasillo con los mismos, y como que grabáis y después estáis en el pasillo de nuevo. Igual es intenso. Pero eran estos días como limitados y el resto se grababa en los estudios. Y fue, bueno, interesante también porque ahí se tocó otra tecla más thriller y me empezaron a llamar, ¿no es cierto?, como a esta faceta, como que a uno igual lo llaman de la tele como para un poco, como con ciertas cosas que te ven, pues como que yo creo que tengo un lado como bien bonachón y un lado más como oscuro, y me llamaban para ese lado más oscuro, como más el drogadicto, ¿cachai? El adicto, como la oveja negra descarriada, ¿cachai? Que era el Damián. Y fue también experimentar y empezar a sacar esas otras facetas mías actorales que, no, que era muy distinto a lo que venía haciendo antes con Hans Schulz. Y creo que no sé si a la teleserie le fue tan bien como a Martín Riva, pero pucha, para mí la verdad, o sea, me importa que le vaya bien, obvio, pero pucha, para mí como actor la experiencia
fue igual súper buena, porque es una experiencia más que se suma en un carrete profesional, actoral, que vais profundizando, vais aprendiendo, vais conociendo y vais también trabajando con otros actores. Como por ejemplo ahí nos tocó trabajar con el Pancho Melo, con la Alejandra y otros. Entonces vais aprendiendo de tus compañeros más viejos, que tienen mucha experiencia. Sobre todo cuando son más viejos, que yo creo que ya vamos a llegar ahí cuando hablemos de Matriarca y hablemos de otras teleseries. ¿Cómo explicarte? O sea, lo que yo puedo ver de mis compañeros que ya son, personas mayores, es un nivel de compromiso y de interpretación que no veo hoy. No existe esa ética, esa estética actoral hoy día, porque obviamente son criados y entrenados en otra época. Entonces, y es de 0 a 100, sin training, sin nada, chao, y entran al escenario, a los Julio Jung, qué sé yo, y es todo, o sea, ponen todo, y a mí eso me sorprendía mucho. O sea, la Delfina Guzmán, lo mismo, con una capacidad de actuar. Eso es lo que yo aprendí de mis compañeros de más experiencia, como la capacidad de actuar, ¿cachai? Que es actuar, que es como hacerlo, hacer como en el momento. Nada de cargar la emoción, de hacer training, de chao, nada, no existe esa cuestión. Es hacer la pega así, 0 a 100, acción y ¡pa! Y eso lo vi en el teatro y en la tele. ¿Qué puedo hacer hoy? Con Rivi ya tengo la respuesta. Disfrutar de las mejores películas, series, teleseries y documentales de chilenos y latinos, completamente gratis. Solo debes descargar la app en tu celular o Smart TV y listo, que comience la diversión. Además, Rivi.com, RIIVI.com, te invitan a revivir las mejores teleseries como Amores de Mercado, Brujas o Romané, entre muchas otras, en la mejor calidad. Impacto en el Rostro y RIIVI, Rivi, comprometidos con la ficción nacional. Así que ahí, bueno, fueron como proyectos que me fueron vinculando con personas que pude ir aprendiendo esas otras caras de la actuación. Finalmente el recurso es uno, po. Tú eres el recurso, no es como en el fondo una cámara, o sea, igual el camarógrafo queda con el ojo fatigado, ¿cachai? Le duele la cabeza, como grabar 25 escenas en un día es una locura. O sea, en cine, con suerte, hay veces que haces una escena en un día, 2, 3, o sea, ya 4, es como mucho, 5, no sé, depende de la película, depende de la escena, depende de varias cosas. Pero en el fondo, hacer 25 escenas, claro, estoy trabajando a 2, 3, 4 cámaras a veces o más, 5, qué sé yo, por lo general en estudio a 3 y afuera en portátil 2 cámaras. Entonces, al tiro metáis todos los planos generales, los medios, los primeros planos, así en el fondo al tiro armas la escena. Y eso que hablaba al comienzo, Ricardo, en el fondo el switch, el director antes, a veces ahora quedan todas grabadas por lo digital, pero va switchando y va haciendo el primer corte de cómo lo que uno va a ver después en la pantalla. Entonces, ese desgaste, cuando estáis haciendo un personaje como un asesino, o estáis relacionado a una situación, chuta, humanamente extrema, límite, imagínate tus emociones, tu cansancio, tu energía de estar todo un día grabando, o sea, que hay loco, que hay quemadísimo. Y eso es también, bueno, parte del aprendizaje de la pega de ser actor, de cómo desarrollar esa capacidad de trabajo y cómo ir regulando también y hasta dónde, en el fondo, esa regulación para mí energética, de hasta dónde vas dando y hasta dónde puedes ir haciendo sin esfuerzo, hasta como que cuando uno es cabro, más joven, yo estoy llegando como un poquito antes de la mitad de la vida, entre los 40 y los 50, o sea, voy a cumplir 38, uno tiene mucha energía y menos experiencia. Cuando eres más viejo, más experimentado, mayor, tienes mucho más experiencia y menos energía. Entonces, esa dualidad es la que uno, siento, va aprendiendo con los años y el carrete en cualquier pega, posiblemente. Cuánta energía, cuánto esfuerzo, cuánta intensidad le vas poniendo para que resulte y te das cuenta de repente que no necesariamente con tanta intensidad, sino que es la energía precisa
y a veces uno se pasa y no es necesario, y te gastas más de la cuenta. Y a veces como con dar con la energía precisa, que es como escuchar al otro, la coherencia de la situación, hay múltiples factores ahí que es suficiente y te da para hacer esas 25 escenas eventualmente. Christopher Lara, el Neto, fue el personaje de Emilio en Dama y Obrero, un joven obrero que trabajaba en la constructora Omega y que estaba enamorado de una joven postrada en una silla de ruedas, interpretada por Elisa Zulueta. Acá en Chile el tema como de las clases sociales, ser como, no sé, pues están súper marcados. Entonces también a mí me llama para ser personaje obviamente más ABC1, más cuico, más pituco, entonces haber podido tener un personaje más popular fue súper rico actoralmente y jugar a eso. Así que en primera instancia eso fue súper interesante como desafío actoral. Y después fue otro personaje que para mí es como una... No porque se parezca o digamos dice como un trabajo parecido, porque me parece que son muy distintos, pero con el mundo de Hans Schulz en Martín Riga, un personaje entrañable en ese sentido de ser con, con una inocencia, un amor. Él era bueno, 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 y siempre estaba al servicio y enamorado de su Elisa, de su Mirellita, ¿no es cierto? Que aunque quedaran, sí, o sea, en el fondo, aunque le pasara lo peor, aunque él iba a estar ahí siempre. Y finalmente, a pesar de que era bueno como el pan, la vida lo recompensa, se termina ganando el loto, el quino, y se hace millonario, y se casa de dorado. Entonces tiene una historia que comienza de una manera y termina de otra diametralmente distinta, y eso es muy interesante, ese arco como de historia para el personaje, muy interesante. Y la verdad que nos fue súper bien, le fue muy bien en sintonía. Y era un equipo bien guerrillero. Estaba la Bacha con el Pancho, eran una pareja protagonista súper bonita y súper querible. Y tengo el recuerdo de que era un elenco y toda una producción súper guerrilla, como grabábamos mucho en la calle, en el Cité, en la Contru, y los mismos sets que estaban allá en la Avenida México, en Independencia, también eran súper así como, ahí, como el casillero en el camarín, como todo así bien, como, no sé, pues como tenía como una linda precariedad que te hacía a ti también, bueno, ser como vibrar en esa bola, ¿cachai? No está ahí en Martín Rivas, en Los Caballos, en la Sociedad de la Igualdad, no, está en la Contru, ¿cachai? Entonces era muy, muy, muy buen rollo, muy buena onda todo, como que éramos muy unidos, ahí no, también tengo grandes amigos del equipo de como que está atrás de cámara, que después uno se va topando, producción tras producción. Así que sí, es súper, súper bonito proyecto también. Emilio tuvo su primer protagónico gracias a Matriarcas de TVN. Ahí le dio vida a Alexis Santis, el donante 7, un hombre que gracias a la donación de esperma descubre que es el padre biológico de 33 hijos. Su madre en la ficción fue Claudia Di Girolamo. Hicimos casting y finalmente quedé yo. Yo no estaba en pantalla hace un rato, yo me había ido como en una volada que un poco también a lo que me dedico ahora, pero ahora como que igual concilio mejor las cosas. Me había dedicado muy fuertemente como al cuerpo, a la danza, a las terapias, a viajar aprendiendo. Hice como un tour por Europa, qué sé yo, y dije como ya me fui en esa. Entonces llega en un momento en donde yo estaba como no tan conectado con la televisión, más conectado con otro mundo, y me viene a reconectar y a ofrecer un protagónico que era harta responsabilidad, teniendo como mamá y como coprotagonista o trabajando mucho con la Claudia Di Girolamo, una actriz de mucho peso, de mucha experiencia. Finalmente esos actores como parte de los actores de cuando yo era más chico y los veía en la tele y era como wow, como estos actores, como mi admiración, y son los que me motivan también a trabajar en televisión y termino trabajando con ellos, que es lo bonito también de esto, que uno va compartiendo con distintas generaciones de actores y como te decía antes, bueno, como te decía antes respecto a Matriarca, imagínate compartir escenario con estos tremendos actores que son unos monstruos. Imagina
la Cata Saavedra, o sea, las mami eran todas tremendas, la Blanca Levín, bueno, estaba la José Fibel con, Tu abuela también, Gloria Muchmayer. imagínate con la Gloria, como que era así, a mí con la Gloria me había tocado hacer una obra de Chejo, pero trabajar en tele era verse mucho más a menudo, y es de estos actores ya mayores que tú veís, que yo veo y digo como, wow, como, qué onda, cómo actúan, como, qué seco, qué power, qué inmediato, como que no les cuesta. Y no se trata que no creo que no les cueste, sino que en el fondo tienen esa capacidad distinta, como tan inmediata a conectar. Entonces llega, bueno, igual a ponerle una inyección así a mi vida, me tuve que súper mega aplicar, grababa el ritmo del protagonista distinto al ritmo del secundario, ¿no es cierto?, del de reparto que me había tocado y que me acomodaba mucho también, porque como me gustan otras cosas, y entrenar, y hacer clases, hacer yoga, hacer danza, como que me acomodaba mucho el grabar no tanto todos los días, sino necesariamente todos los días, como cuando te toca como protagonista, y después de grabar tienes que llegar a tu casa, al menos darle una mirada a lo que viene, ¿cachai? Para el siguiente día. Entonces es igual estar en función alrededor de 8 meses, de manera muy intensa, a un personaje, a una producción. Entonces es súper enriquecedor profesionalmente, pero humanamente sin duda era muy desgastante, y en esa época coincidía que yo estaba en el embarazo de mi hijo, obviamente la mamá de mi hijo, yo no estaba yo embarazado, estaba viviendo el embarazo de mi hijo, entonces era conciliar situaciones, chuta, que de repente me demandaba mi vida personal, un tiempo que el trabajo no necesariamente me lo permitía. Y creo que eso fue como un desafío, fue igual como, no sé, todo desafiante, así como el ritmo de la teleserie, pero como te digo, igual, pucha, no sé, a mí me gusta igual estudiar y ser Mateo, como llegar preparado igual a la grabación, saber qué es lo que tengo que hacer, así distinto quizás como después de 3 años grabando, como en Verdad Oculta, que ya te sabéis la cuestión de taquito, y es como que, no, ya cada vez tenéis como que estudiar un poquito menos, y con los años también vaya agarrando más seguridad, pero acá no, pues acá escenas de protagonista con harto texto, que tenéis que contar la historia, y que a veces toca hacer como la parte entre comillas como fome, y la parte entretenida también, pero la parte fome de contar todo, ¿cachai? De narrar lo que pasa. Entonces tenéis que estar en todas. Y eso son muchas escenas, muchos textos, muchas palabras, mucha memoria. Y viene, bueno, viene a remover igual un momento que yo estaba como un poco en otra, a aportarle un montón de trabajo y experiencia, aprendizaje, y a darme otro como empuje y apalancamiento actoral y profesional fuerte, po. Muy, muy, muy bienvenido. Ujú. Y eso yo me hacía llamar como dice, como que yo sentía que en ese momento yo ya tenía la madurez para hacerlo, y llegó, y me las daba como de anti-galán, no sé por qué, porque no sé, pues yo digo como, no me siento como estos galanes de teleserie antigua, siento que soy como de otro tipo de actores, pues actores así como más, no sé, por ejemplo, me acuerdo de sentirme como, no necesariamente identificado, pero como me llamaba mucho la atención, por ejemplo, el trabajo de Alfredo Castro en televisión, que no necesariamente hacía personajes protagónicos, sino que precisamente hacía personajes secundarios, y de ese tipo de actor me encanta igual como tener familiaridad con ese mundo de actores que hacen trabajos de personajes secundarios muy interesantes, como muy recordados. Por eso por ahí Hans Schulz, ¿no es cierto? Christopher Aaron, ahí el Neto, personajes que hasta el día de hoy igual a uno lo recuerdan, ¿cachai? En la calle, qué sé yo. Entonces, no necesariamente por ser protagónico es mejor, sino que le veo muchos beneficios y riqueza al secundario, y la experiencia de haber hecho un protagónico también es tremendo, es power, es muy, 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 muy fuerte. ¿Te gustó? ¿Te gustó la historia de Alexis? ¿Te gustó la historia en general de Matriarcas? Y yo empatizo mucho con el universo de la Vero Saquel, porque, porque me gusta que era igual, yo creo que para la audiencia tengo la sensación de que era un poco intrincado, un poco complejo, un poco enredado, pero a mí sí me gustaba la historia, encontraba un poco absurdo, particular, raro, esto de tener 33 hijos, tener como estas 5 parejas, como era una locura, y como poder entrar
a interpretar esa locura me parece muy interesante, como poder hacer verosímil algo que bordea, no sé, como que en verdad podría pasar, ¿cachai? Pero una locura, así que sí empatizo, sí me gustaba la historia, y también uno como actor, no sé, yo siento que tengo que enamorarme de mi personaje, de la historia, como de lugar. Quizás si no empatizo demasiado, es como algo tengo que verle a esto para que me enamore y para poder interpretarlo, porque si tengo que estar además todos los días, todo el día haciendo esto, si no me gusta, es como, no sé, me las arreglaré para que me guste, como que de manera profesional haré la pega que esto se convierta en algo que me haga sentido. Entonces, por sí o por no, igual. Mira, primero igual me sentía como bien desafiado por trabajar con ella. La miraba un poco la miro, y en ese momento la miraba con mucha admiración, y también como en una especie de, ¿no es cierto?, no sé, pedestal, por así decirlo, como decir una actriz con mucho renombre, con mucha experiencia, y no solamente, ¿no es cierto?, en televisión, sino que en teatro y en cine. Y al principio me sentía nervioso, la verdad. Me sentía como un poco nervioso. Y entonces como que me mega preparaba para mis escenas para llegar bien, porque me habían comentado que era, que era brava. Era brava, que en el fondo ojalá no equivocarse, como que igual me metieron cuco, pero cuando lo conocí, la verdad, una mujer súper dulce, súper amable, súper buena compañera, eh, sin duda exigente. Y ponte tú, llegamos en la mañana y a veces, no siempre, pero a veces nos metíamos en el camarín antes y ella siempre llegaba tempranísimo, estaba ahí con su bucho en la mañana, y llegábamos, nos metíamos al camarín y a tijeretear y a meterle mano a la escena, a ver aquí, y cortábamos, como que metíamos un poco mano, un poco ya más avanzado en la teleserie, así cuando ya había un poco más de propiedad, y tampoco tergiversando el guión ni nada, pero como que, así como que nos apropiábamos de nuestras escenas, y la verdad yo siento que fluyó bastante bien, y para mí trabajar, o sea, es como trabajar, por ejemplo, con alguien con mucha experiencia es mucho más fácil finalmente que trabajar con alguien que tiene menos experiencia, porque conoce los códigos, porque conoce su pega, porque es eficiente, porque al actuar también con más experiencia lo hace de manera más verosímil, más encarnada, no sé, no necesariamente, pero en este caso sí. Entonces las escenas finalmente es más fácil reaccionar ante una actuación como verosímil que ante una actuación que ni tú te compras mucho de tu compañero, como que hay que te hacer una actuación sobre la actuación. Entonces acá actuar con alguien que es bueno, finalmente es más fácil. Entonces, igual se dio bien, yo encuentro se dio bien, y siempre como, ya creo que lo he dicho varias veces, como un aprendizaje más. Así que no, tremendo honor. Tenías hartas escenas enfrentándote a ella. Ella interpretaba a Mm, a tu madre, ¿cierto? Era la sí. persona que finalmente buscaba a estos 33 hijos e hijas en contra de lo que tú querías. ¿Tienes ese recuerdo de Matriarcas, de haber hecho hartas escenas con ella, con Claudia, enfrentándose por lo que te estoy comentando? Sí, y al mismo tiempo, como que ella también, a ver, como que había un sentimiento desde los personajes como de enfrentamiento, pero de mucho amor también, como de una protección, como de ese amor de madre dura. Entonces, también es bonito, también era bonito, no era un enfrentamiento solamente como de como fuerzas que se oponen, no era solamente ese enfrentamiento de fuerzas que se oponen, sino que también de un amor entrañable que había atrás de este enfrentamiento. Y también recuerdo con mucha gracia y con mucha como muy patente las escenas con la Cata Saavedra, o sea, era muy buena porque es tremenda actriz también, era muy divertida. Y de repente uno como te digo, como protagonista, a veces te toca ser como un poquito más serio, como contar la historia, a diferencia de ser un secundario que tenía un poquito más de libertad de caracterización. Y era difícil, po, porque la Cata, para cagarse la risa, po, y tenía que mantener la seriedad en escenas que eran muy cómicas. Entonces ahí me acuerdo en la oficina y como que aparecían y bueno, y ahí van apareciendo como cosas, ¿no es cierto? Como que no necesariamente vienen escritas, sino que van apareciendo ahí en el set. Y con la Cata, muy entretenido actuar, muy entretenido, ella muy cómica y con un nivel de espontaneidad y de verdad escénica así, pero como impresionante. Así que eso es otro muy lindo recuerdo que tengo de Matriarca. Nicolás Walker fue su personaje en Verdades Ocultas, un hombre que vivió las de Kiko y Caco,
Partió enamorado de Agustina, tuvo problemas con las drogas y se enamoró de su mejor amigo Tomás. ¿Viste que le pasó de todo? Mira, si imagínate que en 7, 8 meses hacer un personaje es tener una doble vida, o sea, 3 años y medio de frentón es otra vida completa. O sea que de verdad es una vida autónoma por sí sola. Nicolás funcionaba solito, finalmente. Nicolás era un personaje que uno ya, ¿sabes qué? Llegaba a ese punto en donde es tan natural, está tan incorporado, está tan integrado, que no, que se llega a lo que yo postulo que es la actuación, que es no actuar. En el fondo, no se, a ver, uno se pone en circunstancias dadas, ¿cachai? En la situación que te propone la escena y el momento de la historia, pero desde una naturalidad, porque la diferencia de un personaje de 7 meses de una producción es que no tiene pasado en el imaginario, ¿cachai? Pero un personaje de 3 años, en donde hay paso de tiempo y todo, micro paso de tiempo, porque después en el paso de tiempo grande, Nicolás no siguió, o sea, digamos, no existía Nicolás adulto más mayor, 25 años después o no sé cuántos años después. Tiene pasado, un personaje durante una teleserie de 3 años y medio tiene pasado, entonces habla desde el conocimiento de causa de haber realmente grabado y actuado y vivido eso. Entonces, eso es una particularidad que ninguna otra teleserie te la va a dar, y el desafío de sostener un personaje por más de 2 o 3 años, esa es pega, esa es pega, porque como cualquier cosa, bueno, se va desgastando, pues, y uno también. Mira, la verdad yo no me aburrí, no llegué al punto de aburrirme, quizás como puede ser que alguno de mis compañeros le pasó, en algún momento quizás era como chuta, pero a mí esos 3 años y medio, y pasa mucho, que es muy, de hecho es un fenómeno que se estudia, como a partir de las obras de Shakespeare, que pasa mucho que a veces lo que se va espejando de alguna manera, de alguna u otra manera, lo que va en lo que va corriendo en la ficción con lo que pasa en la realidad de los actores. No es que se dé en todos los actores, no estoy diciendo que eso sea como que un imperativo que pase, pero lo digo porque en mi caso igual a veces, yo no me enamoré de ningún amigo, pero con otras situaciones de la teleserie, como que me fue súper acompañando. Pero qué bueno está el episodio de Impacto en el Rostro. Solo se podría mejorar con un croissant o un croissant de almendra. No, ya sé, un rollito de canela. Todas estas delicias las puedes encontrar en Briquet Bakery, panadería artesanal en donde no solo destacan el paisan nuez y el de aceituna, sino que además por su selección de productos de calidad, como por ejemplo quesos de Calafquén, cecinas de los Andes y productos del sur de Italia. Encuéntranos en www.briquetbakery.cl o en Instagram @briquetbakery, especialistas en bollería y panadería artesanal. Personalmente yo ahí tuve temas personales ahí, ¿no es cierto?, de rupturas, qué sé yo, que iban justo en el momento de que Nicolás iba viviendo sus cosas, sus rupturas y sus quiebres y sus dolores. Perdón, pero no eres el primer invitado que me comenta algo parecido, que hay como una extraña sincronía con la vida real. Sí, po, es heavy, es heavy, es heavy. Y entonces, de alguna u otra manera, obviamente lo ocupas para tu pega, llegáis destruido por alguna situación personal a grabar una escena que es demoledora, entonces como, bueno, démosle, y es como fuerte, pero es verdad, y yo debo realmente como, o sea, no debo, sino que me siento, chuta, con tanta gratitud de haber podido estar todo ese tiempo, primero como profesionalmente, de desarrollar un personaje tan largo y tener esa experiencia, y por otro lado de poder haber tenido la posibilidad de atravesar todas las cosas que me pasaron durante ese tiempo y de haber estado sostenido por un trabajo que me mantenía ocupado, me mantenía entretenido, me mantenía moviéndome y me pagaban. Entonces, fue unos años de mucho crecimiento profesional y
personal, porque me tomé todas las terapias que me podía haber tomado, me tomé todo el tiempo de darme el espacio de sanar, de estar conmigo, fuera de la pega, ¿no es cierto? Pero la verdad que fueron años duros para mí como personalmente, el periodo de verdad oculta. Eh, y por eso agradezco mucho todo ese proceso de haber estado contratado, trabajando, porque me acompañó un montón, pues, me dio la posibilidad de, como te digo, de acompañarme a mí en este proceso personal y disfrutar de, pucha, de grandes amigos, ¿cachai? El Renato, la Camila, la Carmen, Matías, ¿cachai? Algunos que no conocía, otros que sí, como finalmente es una familia que de hecho como que cuando nos vemos es como mucho cariño y siempre lo recordaré y todavía siento la teleserie, a pesar de que terminé como en noviembre del 21, del 20, no sé, es como había un hábito tan regular de grabar eso que me quedó demasiado marcado en mi cuerpo, ¿cachai? Igual como cualquier proyecto, ¿ah? Como una obra de teatro, una teleserie, siempre pasa que sea todo lo que es, no sé, el síndrome del nido vacío de alguna manera, como que uno tiene un hábito que es una costumbre que repites casi todos los días, y despertáis una hora, agarráis el auto, partís a la productora, te cambiáis de ropa, veía, saludáis a las maquilladoras, etcétera, 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 a las vestuaristas. Hay todo un mundo que está atrás sosteniendo la teleserie con el cual uno se relaciona a diario, po. Y te cachan, po. Y tú los cachai a ellos también, te vais viendo en el transcurso del tiempo. No sé, nacen guaguas, se nacen parejas, se terminan parejas, ¿cachai? Pasan un montón de cosas. Entonces, sentí sin duda un vacío. Pero como yo siempre he como cultivado no solo un trabajo, sino como un mundo paralelo a la actuación que tiene que ver con el bienestar, con el trabajar con personas, tratar a personas. Fue como que finalmente ecualicé nomás, y lo que estaba ahí en su expresión más pequeña, de hecho yo tenía un centro de salud, de prácticas y terapias que se llamaba Casa Encuentro, y después vino la pandemia y lo dejé, y continué con el proyecto, pero como personalmente. Pero fue ecualizar y todo ese espacio que ocupaba Verdades Ocultas, finalmente lo empezó a ocupar este espacio de trabajar con personas, de hacer mis clases, de hacer las terapias, de hacer los coaches, de trabajar con organizaciones también y seguir, obviamente, desarrollándome como profesional en esta otra área, tanto por mis intereses como también por parar la olla, ¿cachai? Tengo un hijo y como, ¿no es cierto?, que pagar cuentas. Así que ese vacío rápidamente tuvo que ser suplido por ponerse a trabajar y continuar la vida. Obviamente que igual vino la pandemia y ahí todo como que la velocidad bajó, pero, pero no, y yo creo que también todo en la pandemia como que fue, de alguna manera, ocupó también un espacio, pero también distrajo esa sensación de estar sin esa regularidad, porque había una situación generalizada que todos estamos viviendo que era mucho más fuerte que un trabajo, que una grabación. Chuta, el horario no me acompaña tanto, porque en ese horario yo estoy full trabajando. De vez en cuando me la topo y la veo con mucha como nostalgia, viendo también como las evoluciones, ¿no es cierto? Y los personajes nuevos que entraron, y el pasaje, y a mis compañeros que, ¿no es cierto?, siguen ahí interpretándose, ¿no es cierto?, en el futuro. eh, pero el horario no me acompaña mucho para verla, porque a las 3 4 de la tarde, pucha, estoy como en la mitad de todo, pero de cuando me la encuentro, sí, le echo una mirada, me siento ahí, o a veces la dan en otros horarios más tarde y trato de buscarla para encontrármela. Me encanta verla y ver, ¿no es cierto?, el trabajo, porque muchas veces con el ritmo de grabación y de pega y todo, no siempre tengo la oportunidad de verla completa o verla todos los días. Entonces cuando me la topo es una muy rica sorpresa igual ver el producto terminado y exquisito como verlo montado, verlo editado con música, con color, con las tomas, ¿cachai? Es muy entretenido porque uno ve fragmentado, o sea, uno está ahí en la cocción, digamos, en el mise en place de las escenas,
como el recortado, vais adelante, grabáis un capítulo, grabáis para adelante, grabáis para atrás, no ves el total. Y ver el total es muy bonito, porque ves todos los trabajos de todas las personas que están ahí conjugados. Así que sí, cuando me la topo, la disfruto mucho. Yo creo que con los años he ido superando ese ego. Cuando más chico, no solamente el verme en la teleserie, sino que verme en el monitor después de grabar la escena, o sin siquiera verme, como recordar cómo dije el texto, me acuerdo así como en Vivir con Diego, las primeras teleseries, o teleseries que no hablábamos acá, como Mi Año Grosso, que era como un sit, como Cumpleaños, una serie por ahí que hicimos en TVN, era como, ay, ¿por qué dije este texto así? Porque podría haber sido asado, como siento que fue mula. Y sí, muy crítico, muy autoexigente y a veces hasta cruel conmigo mismo, cosa que con los años, siento que con la madurez, con ser papá, con mi trabajo paralelo que tengo, que trabajo, ¿no es cierto?, un poco con la humanidad, con las emociones, con los procesos de transformación, con la comunicación, he ido aprendiendo a tratarme mejor también y a ser menos crítico y ser un poquito más abierto, que la opinión que uno tiene no es el total, es una mirada de las múltiples miradas que van a estar observando esa escena, y cada mirada, uno a veces en una obra de teatro, por ejemplo, tú salís como, oh, la función, fue como que salís como derrotado de la función, y te encontrás con el público afuera, como, ¡oh, pero qué buena función! ¿Quién cree? Y tú dices como, ¿what? Como, en verdad es muy subjetivo, ¿cachai? Y está muy velado por tu emoción del momento y por tu, como en el fondo tu trabajo. Finalmente, siento que cuán crítico tú eres y cuán malo, entre comillas, o crudo eres contigo, o cruel, devela un poco también, pucha, tu proceso de evolución emocional y de madurez psicológica que tienes en ese momento. Porque ¿para qué ser tan cruel? Pues sí, yo creo que sí hay que ser crítico y exigente con uno y ser excelente en tu trabajo, y eso sí, pero juzgar lo hecho, creo que no hay mucho que hacer ahí, pues si está hecho. Emilio, aprovechando que estamos en el mes del orgullo, has interpretado personajes del colectivo LGTBQI+, ¿cierto? Como este periodo de Nicolás en Verdad Oculta, y también en el cine con En la Gama de los Grises. Te quiero preguntar, ¿cuál es tu visión del tratamiento de los personajes homosexuales en el cine y en la televisión chilena? ¿Crees que hay una evolución? ¿Te gusta o sientes necesario que existan este tipo de personajes en la ficción nacional? Bueno, lo primero es, creo que es absolutamente necesario que existan este tipo de personajes, ni siquiera este tipo de personajes, porque es parte de nuestra sociedad, es parte de nuestra vida, y la cultura, el arte, el cine, la televisión, el teatro es un reflejo de la vida, entre otras cosas. Entonces, ¿por qué no? Es como obvio, o sea, para mí es demasiado natural, no sé, tener amigos, familiares, con sus como opciones, ¿no es cierto?, de pareja, de familia, ¿no es cierto? Entonces, que existan las teleseries me parece no necesariamente como algo necesario, sino que es algo normal, como que es parte de la vida, como que está bien, qué bueno que existan. Y en mi experiencia, primero en Verdad Oculta, y es lo que yo le decía a la Vero, oye, le decía, qué lujo estar interpretando esta como faceta más pansexual que homosexual, que en realidad, a ver, es que yo también encuentro que las categorías y todo es una cuestión tan limitada, pero finalmente hay que hablar de alguna manera. Entonces está esta pansexualidad, que es un rasgo igual sutil, ¿cachai? Porque en el fondo no es que le gustaban todos los hombres, él se enamoró solamente de su amigo, ¿cachai? Entonces esa distinción, no sé si quedó claro, pero por lo menos era lo que nosotros intentamos de hacer, y me parecía que tenía un tratamiento para hacer tele, para grabar la cantidad de escenas que hemos hablado, que se graban al día, con el ritmo, súper bien tratado, como sugerente, sutil, profundo, emotivo, dramático, doloroso. Yo, pucha, veo de repente, sobre todo de las cuentas, que hay unas cuentas que nacieron a partir de la teleserie, que muestran y hacen como recuentos y suben escenas antiguas. Veo estas escenas de Nicolás ahí pasándolo, pero de perros ahí por Matías, por Tomás, digo, y digo, uy, mira, no, bien, como está buena, más allá de mi actuación, digo, qué buena la escena, qué bueno lo que está pasando, ¿sí? Y luego a nivel de cine, con mayor razón, o sea, sin duda,
tiene que haber, porque el fondo del cine es más autoral, ahí ya son propuestas más como autorales, son propuestas más particulares de cada director eh, y dramaturgo. Entonces me parece que está muy interesante. En el caso de La Cava de los Grises fue una historia, bueno, bastante que habla mucho de la vida del director también, muy íntima en ese sentido, entonces con mucho conocimiento de causa y con mucho compromiso emocional. No solamente se estaba narrando una historia, sino que ahí había como mucho involucrado. Y fue tratada con mucho respeto, sobre todo las escenas más subidas de tono, escenas de sexo. Eh, no sé, es como ahí igual, yo, no sé, uno siempre dice como los que tengan que estar precisamente en el set se quedan el resto como fuera mejor para como mantener, uno cuando hace el amor, como que no hay tanta gente en la pieza, digamos, como que igual es como, está ahí más solito, ¿cachai? Entonces como ponerse ahí sin ropa, en una escena íntima, idealmente como que sea como con la menor cantidad de personas, en un ambiente lo más respetuoso y íntimo, ¿cachai? Y creo que sí fue, se dio así, por parte de la producción de la película, de dirección, de los equipos, como que se redujo en esa escena todo el equipo a lo mínimo. Y el tratamiento de la historia me pasa que, a ver, yo antes de que una persona si es, no sé, pansexual, homosexual, como que para mí son personas, como que somos todos personas, somos seres humanos, somos humanos, humanos, seres humanos. Y la única distinción en el fondo entre los animales es que somos conscientes de nosotros, por eso somos como human being, como estamos siendo, sabemos que estamos siendo, a diferencia de un perro que es consciente hasta un grado, pero no sabe que está siendo como nosotros. Es mi interpretación, ¿no es cierto? Y por eso no es menos importante ni, no sé, no es menos valioso por ningún motivo. Soy como demasiado amante, no solo de los animales, sino de los seres vivos verdes, de las plantas, de los árboles. Como soy animista, de hecho, como que creo que el río tiene un espíritu, el bosque tiene un espíritu, así como la ciudad también tiene un espíritu, y que básicamente es nuestra psiquis, que son todo el conjunto de nuestros pensamientos, todo lo que nosotros pensamos nos envuelve, y toda información que ese es como nuestro espíritu. Entonces, depende de lo que pensemos nosotros, de qué es lo que queremos hacer de nuestra sociedad. Creo que es muy valioso que se hable de esto, pero para mí es algo, pucha, como en verdad no tengo mucho rollo con el tema, como que me parece que es normal, que cada uno tiene su decisión, apoyo, si es que alguien que es hombre con otro hombre quieren tener una guagua, me parece hermoso la adopción o como que apoyo todo lo que tenga que ver que haya un espíritu de buena fe y amor real, honesto y profundo atrás, lo apoyo. Y no me importa la forma, porque por mucho que uno pueda tener un papá y una mamá, a la larga, mi papá, si es que por ejemplo mi papá no estuvo muy presente, va a ser representado por otra figura que eventualmente puede ser un amigo, una amiga de la mamá. Esa figura se suple. Entonces, finalmente, si es que voy a ir con una intención amorosa, a construir una familia, independiente si soy hombre, mujer, lo que sea, a mí me parece que es súper válido y que tiene que existir en la vida y en la ficción. Estuvimos hablando desde el año 2007, desde los personajes del año 2007, ¿cierto? Un escolar, un alemán, un personaje popular de la construcción, un protagonista, ¿cierto? Con 33 hijos. ¿Cómo evalúas tú tu paso por la televisión? ¿Sientes que la televisión ha sido generosa contigo? A decirte que nunca lo había pensado es un poco raro, porque sí he pensado de alguna manera, entre comillas, en mi trayectoria, cuando he hecho mi currículum, cuando he pensado un poquito en las cosas que he hecho. Pero el hecho de sentarme ahora a hablar contigo, a revisar todos estos personajes, que no, como te dije, no son todos, porque hay por ahí hay estas sitcoms, series y cine y películas y teatro, es como, wow, como qué loco todo lo que uno ha hecho y la cantidad de funciones y la cantidad de escenas y la cantidad de horas grabadas. Me parece que ha sido, o sea, me doy cuenta en este momento, digo, qué generoso ha sido y qué generosa ha sido la televisión, que mucho me ha entregado y también yo le he entregado tantas horas de grabación al género, al melodrama, a la teleserie. Me parece que es un recorrido muy misceláneo, variopinto. Entonces, sí, pues así, imagínate, tan generosa siento conmigo y solo puedo sentir como
felicidad y gratitud de haber pertenecido a proyectos tan bonitos, porque finalmente trata un proyecto, lo que hay son personas los que sostienen literalmente y también invisiblemente lo que uno ve, tanto el camarógrafo que está sosteniendo la cámara, como los actores que están sosteniendo, ¿no es cierto?, la historia, y los directores que están ahí trabajando, editan, no paran. De verdad, lo que se hace para que una teleserie salga al aire es un tremendo trabajo, o sea, es un tremendo trabajo de un montón de personas, extenuante, diario. Aprender a trabajar en equipo, a trabajar todos los días con personas, creo que es lo más difícil y lo que me ha entregado la televisión, además de toda la expertise actoral y profesional como actor. Entonces es sentirme privilegiado de pertenecer, ¿no es cierto?, al grupo de actores que ha podido hacer historia en la televisión, en este país, en este tiempo. Eh, y agradecido y abierto a todo lo que venga, como que bueno, así como que todo lo que venga en verdad, en todo ámbito, en televisión, en cine, en mis proyectos. Como me encanta también ahora no estar grabando y ver que están estrenando la teleserie, están grabando en el sur, y es como, pucha, qué bacán, estoy feliz por mis compañeros, y yo estoy pujando con todo mi proyecto, y feliz cuando tengo mis logros, y cuando tengo un día que no es tan bueno, el otro día será mejor, y dando cada día lo mejor, y haciendo todo lo que puede estar en mis manos para sacar adelante, y esa fuerza también la he visto y la he aprendido de trabajar en una teleserie. Gracias a ti también por este espacio, porque igual ha sido la mansa entrevista, se pasó, y muy bonito también repasar toda la historia, saber que está todo este material de un montón de actores que vi en el listado de las otras entrevistas, poder conocer sobre su historia, y esto es un material de verdad muy valioso de registro que estás haciendo tú con tu equipo, así que también, bueno, agradecer por este trabajo que hacen ustedes, que tiene que ver, bueno, con lo mismo que tú dices, con el valor que todavía, ¿no es cierto?, tienen las teleseries, y me encanta poder acompañarlos en su casa en algún grado, ¿no es cierto?, estar en el living, compartiendo, no sé, una once, una comida, siendo parte de ese momento. Creo que igual es algo muy bonito y, y que creo que todavía tiene mucho sentido. Así que larga vida a las teleseries, seguir dando estas historias entrañables que conecten con el corazón, que nos entreguen valores nutritivos para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestros hijos, y que ojalá podamos entretenernos, pasarlo bien y aprender, aprender de estas producciones. Impacto en el Rostro Podcast es una invitación para conversar con nuestros artistas y recordar las teleseries, esas que aún están en tu corazón. ¿Te reíste con la Martuca o lloraste con la muerte del Peyuco? Si es así, entonces estás en el lugar indicado. Impacto en el Rostro, tu mejor compañía.